un tema importante esta mañana. Se esperaba que hoy saliera la sentencia por el Pfizer Gate. Von der Leyen ha perdido el Pfizer Gate. Y lo que no sabemos es si esto significa que von der Leyen también debería dimitir. Ahí tienen el diario.es, varapalo judicial a von der Leyen por ocultar sus SMS con el CEO de Pfizer durante la negociación de las vacunas contra el COVID. 20 minutos apunta, von der Leyen pierde el Pfizer Gate. La comisión tendría que haber entregado los mensajes sobre las vacunas de la del COVID. Lo que dice el TJUE es que la Comisión Europea tendría que haber entregado la información sobre los contratos de compra de vacunas contra el COVID contra Pfizer. Es la conclusión de la sentencia emitida este miércoles por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ante la denuncia del New York Times, porque no se mostraron las conversaciones en mensajes de texto entre la presidenta von der Leyen y el CEO de la farmacéutica, Albert Bourla. La demanda se basa en una solicitud de 2022 entre la propia von der Leyen y Bourla relacionados con la compra de vacunas contra el virus. La comisión respondió que no pudo identificar documentos que correspondieran con la solicitud, pero explicaron ya esta semana las fuentes comunitarias, según dice 20 minutos, que no se negó ningún acceso, por lo que la situación de transparencia, dice la comisión, quedaría resuelta a ojos de Bruselas. El Ejecutivo Comunitario, dice 20 minutos, aclaró que no se negó el acceso a los mensajes de texto, sino que estos no fueron registrados porque no tenían contenido relevante. Según las normas internas, solo se archivan comunicaciones que tengan importancia, mientras que las comunicaciones efímeras, como los mensajes de texto operativos, no se guardan. Bueno, si vemos las conversaciones de Sánchez con el otro, con Ábalos, claro que no la quieren guardar. Sí, se cagan todo el mundo. Le mete por un lado y por otro. Bueno, caso aparte, si quieren entramos ahí, que nos podemos pasar media horita graciosa riéndonos, pero bien. Bueno, volvamos. Ahora el TJUE expone la sentencia diciendo que el reglamento relativo al acceso a los documentos tiene por objetivo conferir de la manera más completa posible el derecho de acceso del público a los documentos que obran en poder de las instituciones. De este modo y por regla general, dice 20 minutos, todos los documentos de las instituciones deben ser accesibles al público, incluyendo los mensajes de texto. Sobre todo, le vuelvo a hacer un pequeño inciso, si vemos los mensajes entre estos dos, Sánchez y Ábalos, ¿no? ¿Qué se dicen los políticos? Pues bueno, para hacer una serie de Cuéntame dentro de 15 años. Según el TJUE, la comisión no puede limitarse a afirmar que no tiene en su poder los documentos solicitados, sino que debe presentar explicaciones creíbles, dice el TJUE, que permitan al público y al Tribunal General entender por qué no pueden encontrarse esos documentos. Vamos a lo normal. De este modo, añaden, el Ejecutivo Comunitario, Bruselas dice, ya hemos hecho todo lo posible, dice el TJUE, el Ejecutivo Comunitario no explicó en detalle el tipo de búsquedas que supuestamente se realizaron para encontrar esos documentos, ni especificó los lugares en que esas búsquedas se llevaron supuestamente a cabo. Por lo tanto, dice, no proporcionó una explicación plausible para justificar que no estaba en posesión de los documentos solicitados. Concluye el TJUE. Además, la comisión no aclaró suficientemente si los mensajes de texto se habían suprimido y, de ser así, si la supresión había sido voluntaria o automática, o si el teléfono móvil de von der Leyen, de la presidenta, había sido sustituido en ese intervalo de tiempo, que también es muy socialista. ¿Qué haces en esos tiempos? Cambias de móvil. Siempre hay una actualización del iPhone para poder cambiarlo, o de otro. Por último, la comisión, dice el TJUE, tampoco explicó de manera plausible por qué consideró que los mensajes de texto intercambiados en el contexto de la compra de las vacunas contra el COVID-19 no contenía información importante o que precisara de un seguimiento, cuya conservación debiera garantizarse. Termina el TJUE de esta manera con un golpe de los más importantes que ha recibido la presidenta europea
de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, desde que ocupa el cargo de jefa del Ejecutivo Comunitario. Se pueden imaginar que la pregunta fundamental ahora es si esto es suficiente para que Ursula von der Leyen hoy dimita como presidenta de la Comisión Europea. ¿Es suficiente lo que acaba de publicar el TJUE para que un presidente o presidenta europea se marche a su casa? Es el elemento fundamental esta mañana. ¿Se tiene que ir von der Leyen después del Pfizer Gate? ¿Se tiene que ir von der Leyen después de que el TJUE haya dicho esto que le hemos relatado alrededor de las vacunas del COVID y de los mensajes? Varapalo, dice el diario.es, varapalo judicial a von der Leyen por ocultar sus SMS con el CEO de Pfizer durante la negociación de las vacunas contra el COVID. Pero estamos en lo mismo. ¿El empujoncito es suficiente para el penalti o no es suficiente para el penalti? Lo que está diciendo el TJUE es suficiente en la idiosincrasia europea para dimitir y derivar el verbo dimitir, dimito, o es simplemente insuficiente, por decirlo de alguna manera, para presentar la dimisión de manera inmediata en estos momentos por parte de Ursula von der Leyen. Von der Leyen ha perdido el Pfizer Gate. La Comisión tendría que haber entregado o haber explicado mucho mejor, dice el TJUE, los mensajes sobre la presidenta y el CEO de Pfizer. Varapalo durísimo a las instituciones europeas, entendiendo a von der Leyen como la principal institución en su figura, como presidenta de la Comisión Europea. Varapalo durísimo del que vamos a ver en las próximas horas si hay una repercusión y von der Leyen decide abandonar, dimitir, irse, dejarlo, o y von der Leyen se aferra al cargo de presidenta de la Comisión Europea diciendo que la Comisión Europea hizo todo lo que estaba en su mano, algo que el TJUE ha dicho que no es verdad. Que no es verdad. ¿Debería dimitir von der Leyen? Es la pregunta que circula no solo en Bruselas, sino en toda Europa. No solo en Europa, sino ya van a ver cómo el propio Donald Trump, J.D. Vance o la administración Trump en su conjunto va a entrar en este tema y lo va a hacer en breve.